Continuando con el desarrollo de nuestro curso, en este video tutorial vamos a ver el manejo de datos que realizan las planillas de cálculo. Este tema es sumamente importante porque deja de manifiesto la naturaleza del programa a través de un manejo muy particular que tiene de sus datos. En primer lugar, vamos a cargar algunos datos como para trabajar. Fíjense que si nosotros cargamos datos numéricos, uno a continuación del otro, vamos a tener la necesidad de eliminar un dato erróneo, por ejemplo 1254, que está cargado dos veces. Para eliminar un dato, simplemente nos posicionamos sobre él y presionamos la tecla Delete. No presionamos la tecla Backspace. Backspace no es para eliminar datos. Para eliminar datos solo utilizamos la tecla Suprimir o Delete, depende cómo esté en cada teclado. Para sobreescribir un dato, si nosotros, por ejemplo, necesitamos reemplazar ese dato por otro, simplemente escribimos el nuevo dato y presionamos Enter. No es necesario borrar el dato anterior, solo con escribir el nuevo dato ya queda reemplazado. Si por ejemplo realizamos una operación y consideramos que esta operación es errónea y queremos deshacer la misma, utilizamos el botón deshacer, o bien, tal cual lo manifiesta el comando, utilizamos control Z, es decir, la combinación de las teclas control Z. Con esto volvemos atrás en las operaciones. Por otro lado, Excel dispone de una serie de punteros del mouse, cada uno de esos punteros para realizar una tarea diferente. Observemos que para movernos por la planilla, vamos a ver en la planilla de cálculo de Google una flechita de color blanca, y si se trata de la planilla de cálculo Excel, es una cruz de color blanca, una cruz más gordita, más ancha, de color blanco. En Excel observamos que es una cruz blanca gordita. Esta es la que nos permite definir los rangos de celdas. En este caso hemos seleccionado el rango C5 H16. Tanto la flecha blanca como la cruz blanca son los punteros para movernos por la planilla y seleccionar una celda, otra, o bien hacer clic, sostener el clic y desplazarnos para seleccionar un rango de celdas. En este caso, el rango de celdas que hemos seleccionado se denomina B3 F13, separado por dos puntos. Tenemos rangos especiales, como por ejemplo la columna completa. Para seleccionar la columna completa desde su primera celda hasta la última, simplemente hacemos clic sobre el botón que identifica la celda o sobre el botón que identifica la fila. Esto suele ser utilizado, por ejemplo, en el caso de necesitar agregar una columna. Por ejemplo, ingresos, egresos, saldos. Si yo quisiera agregar entre ingresos y egresos una columna, hago clic sobre la columna C, selecciono toda la columna, hacemos clic sobre este desplegable y tenemos la posibilidad de seleccionar una columna a la izquierda de la columna seleccionada o una columna a la derecha de la columna seleccionada. Vamos a insertar una columna a la izquierda. De esta manera hemos insertado una columna. Si yo, por ejemplo, vamos a cargar ingresos,
Muy bien, si yo por ejemplo entre combustibles y aceites necesito insertar una fila, hago clic sobre el botoncito que selecciona toda la fila y haciendo clic con el botón derecho del mouse podemos insertar una fila arriba o una fila abajo. Vamos a insertar en este caso una fila arriba. Muy bien, hemos visto cómo seleccionar columnas completas o filas completas. Si hacemos clic en este botoncito que está en el vértice superior izquierdo de nuestra zona de trabajo, seleccionamos la planilla completa. Si necesitamos seleccionar datos aislados, datos que no son adyacentes, hacemos clic sobre el primer dato y luego presionando la tecla Control hacemos clic sobre los otros datos. De esta manera me quedan seleccionados datos aislados. Hemos visto hasta acá el uso de los punteros de trabajo, de selección, tanto en Google como en Excel. Vamos a ver ahora el uso de otro puntero muy particular y muy útil que disponen las planillas de cálculo. Se trata del puntero de estirar. Si nosotros cargamos, por ejemplo, la palabra lunes y luego estiramos, vemos que se desarrollan todos los días de la semana. De la misma manera, si cargamos un mes cualquiera, por ejemplo agosto, y luego tomamos desde el botón de estirar y estiramos, vemos que también se desarrolla los meses del año a partir del mes que nosotros cargamos. También sucede lo mismo si cargamos una fecha, por ejemplo el 12 de mayo del 2021. Si estiramos a partir de ahí, vamos a observar que se desarrollan todos los días del mes, incluso al finalizar el mes continúa con el mes siguiente. Esta particularidad de la planilla de cálculo se llama autocompletar, para lo cual utilizamos el puntero de estirar conjuntamente con el botón de estirar, que es el que está, dijimos, aquí en el vértice inferior derecho de la celda activa. ¿Qué sucede si cargamos un dato cualquiera que no pertenezca a ninguna serie? Al estirar, el dato se repite. De la misma manera, si cargamos un número, como un número aislado no pertenece a ninguna serie, al estirar, el dato se repite. Ahora, ¿qué sucede si nosotros necesitamos desarrollar una serie numérica, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, etc.? Al estirar presionamos la tecla Control, soltamos el mouse, siempre con la tecla Control presionada, y se desarrolla la serie numérica. También podemos desarrollar cualquier tipo de serie. Por ejemplo, si nosotros queremos armar de pronto la tabla del 2, seleccionamos los dos, cargamos los dos primeros datos de la tabla, los seleccionamos simultáneamente y estiramos, y la planilla de cálculo desarrolla la serie numérica con los datos que nosotros le hemos proporcionado. Esos dos datos lo que hacen es darle a la planilla el salto o el paso de la serie. Si yo, por ejemplo, cargo estos dos datos, el primer dato 15, el segundo dato 30, le estoy diciendo que el paso de mi serie es 15, por lo tanto va a desarrollar la serie con un paso o con un salto de 15 entre dato y dato. De esta manera hemos aprendido a utilizar el botón de estirar. Si nosotros, por ejemplo, cargamos un dato como departamento 1 y luego estiramos, entiende que debe incrementar el 1, con lo cual también desarrolla una serie.
Este puntero del mouse también se utiliza para estirar fórmulas. En el video tutorial número 3, cuando resolvemos la planilla de gastos, ahí se observa con claridad cómo el botón de estirar funciona desarrollando las fórmulas en cada celda. Por último, vamos a ver el puntero que nos permite mover o repetir datos. Observen ustedes que al tocar el contorno de un grupo de datos seleccionados de un rango de celda, aparece una manito al punto tal que si hacemos clic con el mouse y soltamos, este grupo de datos lo podemos mover. En Google, trabajar con el contorno de un grupo de datos solo nos permite moverlos, pero si trabajamos en Excel vamos a desarrollar un pequeño grupo de datos como para poder mostrarles. En Excel no aparece una manito, sino que aparece una flechita blanca con 4 flechitas negras, y la función es exactamente la misma. Si yo desplazo el puntero, los datos se mueven, pero si al desplazar el puntero presiono la tecla control, observen ustedes que aparece un signito más. Ese signito más me está indicando que los datos se van a repetir.